Bienvenidos a la Iglesia Betania. Gracias por acompañarnos hoy. Estamos en Hechos del capítulo 17. En el día de hoy queremos ver los primeros versículos de este capítulo. Si usted puede buscar conmigo ahí, Hechos 17. Y vamos a leer los primeros versículos donde Pablo llega de Filipo a Tesalónica, unas 100 millas de distancia que él va a alcanzar a este pueblo, la capital de Macedonia. Y noten que Pablo normalmente iba a ciudades grandes, ciudades bien pobladas. ¿Por qué? Porque ahí estaba la gente. Y aquí, dice, pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos. Recuerden que él siempre iba a la sinagoga si había una. Y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Jesús es el Mesías. Y algunos de ellos creyeron. Se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos, dice gran número, y mujeres nobles, no pocas. Entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba, alborotando la ciudad y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlo al pueblo. Pero no hallándolos, trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: estos han transformado el mundo, también han venido acá, y los cuales Jasón ha recibido, y todos estos contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús. Y alborotaron el pueblo y las autoridades de la ciudad oyendo estas cosas. Pero obtenida fianza de Jasón y de los demás, los soltaron. Noten que Pablo tenía una rutina, iba a la sinagoga a predicar. ¿Qué predicaba? Obviamente Jesucristo, su muerte y su resurrección, que es el mensaje de nosotros todavía. Cristo murió y resucitó con poder. Ese es el evangelio que predicamos. Esa victoria nos da a nosotros la invitación a recibir el regalo de Dios, la salvación de nuestras almas. Y Pablo comenzaba así en las ciudades, y comenzó así en Filipo, comenzó así en Tesalónica. Bueno, en Filipo fue un poco diferente porque no había una sinagoga, pero comenzó con las mujeres, se recuerdan, en la orilla del río. Pero aquí él llega a Tesalónica y ahora va a unas 60 millas suroeste a Berea. Y noten el ejemplo de esta iglesia en Berea. Berea era una iglesia ejemplar, digna de imitar. Dice, inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas a Berea. Cuando llegaron allí fueron a la sinagoga judía. Y los de Berea tenían una mentalidad más abierta que los de Tesalónica, y escucharon con entusiasmo el mensaje de Pablo. En Tesalónica los querían golpear, no todos, pero algunos. Pero aquí escucharon con entusiasmo el mensaje de Pablo
y día tras día examinaban las Escrituras para ver si Pablo y Silas enseñaban la verdad. Como resultado, muchos judíos creyeron, como también lo hicieron muchos grupos griegos prominentes, tanto hombres como mujeres. Y quiero ver aquí que si nosotros seguimos el ejemplo de Berea, vamos a recibir la palabra de Dios con entusiasmo. Vamos a recibir la palabra de Dios como lo que es, la palabra de Dios. Esta gente estaba donde debían estar, estaban en la sinagoga el sábado, donde estaban supuestos estar. No estaban en su casa, no estaban viendo televisión, no estaban yendo a un pasadía, no estaban yendo a un parque o a un juego de deporte. Ellos estaban en la iglesia, en la sinagoga, donde se reunían para oír la palabra de Dios, donde se reunían para recibir el mensaje del que estaba exponiendo o leyendo la palabra de Dios. ¿Se recuerda cuando el Señor se encuentra por el camino y un hombre llamado Zaqueo lo ve? Y ese hombre quería ver a Jesús, quería escuchar a Jesús. Pero Zaqueo era pequeño, era bajito, era chaparrito. Y él no podía ver por la multitud y escuchar. Y Zaqueo se adelanta y Zaqueo se sube a un árbol para poder escuchar a Jesús. Y luego sabemos que Jesús, cuando lo miró, lo llamó, le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que yo pose en tu casa. El entusiasmo de Zacarías, el entusiasmo de esta iglesia para recibir el mensaje de Dios, la palabra de Dios. Y nosotros, hermanos, ¿qué corazón tenemos? Un corazón dispuesto a escuchar, a recibir la palabra de Dios con entusiasmo. ¿Viene usted aquí a la iglesia a recibir el mensaje de Dios con entusiasmo? ¿O viene usted a la iglesia simplemente para hacer un rito? Simplemente para que otros lo vean, para que el pastor lo vea. Dice la Biblia que ellos escucharon el mensaje con entusiasmo. ¿Usted sabe que Dios tiene un mensaje para usted cada domingo? Cada domingo Dios tiene un mensaje para usted. Sin embargo, hay domingos que faltamos. Y el mensaje que Dios tiene para nosotros no lo escuchamos porque no estuvimos presentes donde debíamos estar, donde estaban ellos. Porque la Biblia es como un espejo. ¿Usted sabía? Cuando usted se mira un espejo, usted está mirando a ver qué hay que hacer, qué hay que arreglar, qué hay que, para las damas, qué hay que maquillar, qué hay que cubrir. Vemos arrugas, vemos otras cosas, despeinados, etcétera. Falta de afeitarnos quizás. El punto es que el espejo revela lo que yo tengo que hacer. Entonces no nos enojamos con el espejo. No, eso no tendría ningún resultado positivo. Sino que vemos los cambios necesarios y hacemos esos cambios. Hermanos, la Biblia es un espejo. Y tenemos que estar frente a ella regularmente leyendo su palabra, la palabra de Dios, escuchando la palabra de Dios, siendo fiel a la iglesia los domingos para oír la palabra de Dios. Dice la Biblia: pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Dice: porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, ese es semejante al hombre
que considera su rostro, en un espejo su rostro, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Pero el que mira atentamente a la perfecta ley, la Biblia, de la ley de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en lo que hace. Note que estas personas en Berea estaban en la casa de Dios, en la sinagoga, el día que le tocaba. Ellos estaban ahí escuchando la palabra de Dios. Y hermanos, dice que día tras día, qué bueno sería que nosotros como creyentes estemos expuestos a ese espejo de la palabra de Dios día tras día tras día. Uno de los mejores hábitos que usted va a desarrollar como cristiano es el estudio diario de la palabra de Dios. Y le animamos a que lo haga. Y al final le vamos a retar a eso en el día de hoy. Hermanos, sabemos que si seguimos el ejemplo de Berea, también examinaremos todas las cosas con la palabra de Dios. La medida para el cristiano es la palabra de Dios. Todo se mide con la Biblia. Es nuestra única regla de autoridad y práctica. Nosotros no examinamos la Biblia por otras cosas. Examinamos todo por la Biblia. Nuestra autoridad no son mis presuposiciones, mis opiniones, no la sociedad. La sociedad no determina lo que yo creo, la Biblia lo determina. No es la Corte Suprema. Nuestra Corte Suprema ha violado la Biblia en algunas decisiones que ha hecho. El matrimonio homosexual, por ejemplo, es una violación directa a la palabra de Dios. Sí, fue la Corte Suprema, pero va en contra de la Biblia. Por lo tanto, el creyente va con la Biblia, no con la Corte Suprema. No es la opinión pública nuestra autoridad. Lo que la mayoría cree, lo que la mayoría dice, lo que otros dicen, no. Es la Biblia. No las últimas encuestas. Oh, pero la mayoría de la gente cree esto. Sí, pero la mayoría de la gente pensó que el Titanic iba a cruzar el océano. Error. Lo que la mayoría cree no es lo que va, es lo que la Biblia dice. Y sabemos, hermanos, que ningún humano, ni autoridad humana, seguimos. Porque la única autoridad, solo hay una, en asuntos espirituales y eternos, es la palabra de Dios. Ellos examinaban todo, dice la Biblia, en el versículo 11, que ellos cada día para ver, escudriñaban cada día para ver si estas cosas eran así. Qué bueno sería que hubieran cristianos hoy que siguieran la autoridad de la Biblia. Cristianos informados en la palabra de Dios son cristianos no engañados. Pablo le dijo a la iglesia en Gálatas: si alguno de nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que hemos ya anunciado, sea anatema, dice Pablo. La autoridad no soy yo, dice Pablo, es la palabra de Dios. Sea anatema si alguien predica otro diferente evangelio. Pablo le dijo a la iglesia en Tesalónica: examinadlo todo, retened lo bueno. Entonces, hermanos, no podemos ser ignorantes de la palabra de Dios. Y si no somos ignorantes, tampoco seremos engañados. Examinar. Procura con diligencia, segunda de Pedro 2:15.
Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse. ¿Por qué? Porque traza bien la palabra de verdad. Un cristiano que conoce la palabra no es fácilmente engañado. En el Antiguo Testamento también Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová, para poder cumplirla y enseñarla. Es obvio ahí. Esdras 7:10. Queremos ver también que si seguimos el ejemplo de Berea, nuestra obediencia evangelizará a otros. Noten el versículo 12. Así que creyeron muchos, dice la Biblia, y mujeres griegas de distinción, y no pocos hombres griegos. Muchos se convierten al Señor. ¿Por qué? Porque la fe viene por el oír. Y el oír, ¿qué? La palabra de Dios. ¿Qué lleva a la fe? La palabra de Dios. Es el único libro que tiene autoridad divina, la palabra de Dios. Así que la fe viene por el oír. Y el oír la palabra de Dios. Muchos se convertirán. Y por último, hermanos, si seguimos el ejemplo de Berea, proveeremos un ejemplo para otros. Noten que ellos llegaron a ser un ejemplo para otros. Dice la Biblia, cuando los de Tesalónica supieron que también en Berea era anunciada la palabra de Dios por Pablo, fueron allí, no se molestaron y fueron a causar problemas. Pero inmediatamente los hermanos enviaron a Pablo que fuese hacia el mar, y Silas y Timoteo se quedaron allí. Ellos aseguraron que Pablo estuviera bien. Pero noten, hermanos, qué ejemplo. Esta iglesia todavía es un ejemplo para nosotros hoy. El ejemplo de esta iglesia es el ejemplo que Betania debe ser para otras iglesias. Que en esta iglesia hay hermanos que escudriñan la Biblia, hay hermanos que reciben la palabra con entusiasmo, hay hermanos que enseñan a otros y llevan a otros a los pies de Cristo. Queremos ser ese ejemplo para otras iglesias. Cuando pensamos en la palabra de Dios, yo le voy a dar un reto esta mañana. Y yo quiero que usted piense en estas 4 áreas. Primero, yo leeré mi Biblia tantos minutos al día. Hermano, a veces lo ponemos bien difícil. Comience con 5 minutos. No tiene que comenzar con 2 horas. Obviamente, no, muy poca gente tiene 2 horas. O 1 hora, o media hora. Pero comience a leer la Biblia todos los días. 5 minutos, 10 minutos. Quizás usted, por su trabajo o por otra cosa, usted puede escuchar la Biblia. Ponga que usted va a escuchar la Biblia tantos minutos al día, 10, 15, 20, media hora al día. Quizás usted no practica la memorización de un versículo, pues trate de memorizar un versículo semanalmente o mensualmente, pero haga una práctica de la memorización de las Escrituras. Y por último, participe en un grupo de estudio, ya sea la clase dominical el domingo en la mañana, ya sea los martes en la noche en los hogares ahora que comenzamos esta semana, ya sea los jueves en la mañana a las 9 que tenemos el grupo de crecimiento, ya sea el sábado en la noche en la casa de Samuel y Rubiani. La idea es que usted encuentre un grupo, que usted, y si no hay un grupo,
forme un grupo, invite a algunas familias de la iglesia y forme un grupo en su propia casa para estudiar la Biblia. Nosotros le proveeremos los materiales. Usted reclute a 2 o 3 familias, o 4 o 5 personas, invítelos por 1 hora, hora y media cada semana, a su conveniencia, y estudien la Biblia juntos. Qué excelente sería eso. Y mientras más grupos, mejor. Qué bendición sería que Betania sea conocida por una iglesia que escudriña las Escrituras cada día. Y usted también debe escudriñar las Escrituras cada día. Oremos.